Número 30, ¿no? De hecho, si no calculamos mal, es la 40 campaña de renta, ¿no? Porque empezó en el 79, hace 40 años que se hace el impuesto a la renta en estas fechas, y nosotros hacemos 30 años que hacemos esta edición y curiosamente, pues bueno, es... Entonces vamos a ver, empiezas tú, ¿no? Don Jesús. Sí. Bueno, buenos días. Bueno, yo creo que vamos a comentar un poco lo que son, como siempre, los números de lo que son los impuestos en este momento, la recaudación que se lleva en este momento del año 2018. Bueno, también os dejamos toda la documentación ahí, que es nuestra guía, en fin, que es el REAF y todas estas cuestiones que siempre os dejamos con la nota de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Para que podáis utilizarlo en vuestros artículos, ¿no? Y bueno, y lo primero que vamos a ver es la cuestión relativa a los números, ¿no? La recaudación ahora mismo de los impuestos, que este año, bueno, parece que ha habido récord, ¿no? Como habéis visto, que el impuesto sobre la renta en el año 2018 recaudó casi 83.000 millones, con un incremento del 7,6% respecto al año pasado, lo cual está realmente es un dato excelente, ¿no? El impuesto sobre sociedades, que también se recupera un 7%. Lo que nos llama la atención es la recuperación, o el incremento de recaudación del impuesto sobre la renta de no residentes, que ha crecido un 17%. Bueno, es decir, que los no residentes están aportando recaudación a nuestro sistema tributario. Y después, bueno, también pues, significativo el incremento del IVA, que bueno, ya lo esperábamos, pues por el nuevo sistema, del sistema de información inmediato, que realmente está dando mucha información y mucha capacidad de recaudación al Estado español, ¿no? Bueno, entonces, por tanto, la recaudación global va a ser de 208.000 millones, que se está acercando ya prácticamente a la recaudación del año 2007, que fue, como todos sabéis perfectamente, el año récord de recaudación en nuestro país, ¿no? A continuación, si os fijáis en el número en relación ya con el impuesto sobre la renta, que tenemos los datos del año 2016, que se presentaron 19.600.000 declaraciones. Creo que este año va a pasar de los 20 millones, por lo que ha dicho la agencia tributaria. Bueno, si os fijáis, pues prácticamente hay un tramo, las clases medias son las que más aportan al impuesto sobre la renta. Entonces vamos viendo, por ejemplo, como el tramo entre 12.000 euros y 21.000 euros es el tramo que más contribuyentes tiene, casi un 25% de estos contribuyentes. Y bueno, bueno, pues a partir, por ejemplo, de 601.000 ingresos, pues hay 8.481 contribuyentes. Bueno, ahí tenéis un poco la escala por tramos de cuántos contribuyentes tienen de cada uno de los tramos, ¿no? Bueno, respecto a lo que son el número de liquidaciones, si os fijáis, en cuanto a la declaración individual, se presentan 15 millones de declaraciones, mientras que 3.900 son declaraciones conjuntas. Y ya con rendimientos, pues bueno, pues 16 millones presentan impuestos sobre el trabajo, 12 millones capital mobiliario, 7.800 capital inmobiliario, es decir, que nos gusta a los españoles tener muchos inmuebles, y por tanto se ve mucho en el número de declaraciones que hacemos y presentamos en relación con el tema de los inmuebles. Y bueno, y prácticamente casi 3 millones de contribuyentes que ejercen actividades económicas, ¿no? Y también, bueno, pues que personas que aportan a planes de pensiones, pues son 2.854.000, es decir, aparecen en 2.854.000 declaraciones, ¿no? Respecto a lo que son los incentivos, si os fijáis, los incentivos que más se utilizan, pues va a ser el de tributación conjunta o separada, que le cuesta al Estado pues 1.000 millones de euros aproximadamente. Y después están ya los incentivos de deducción por vivienda habitual, que, bueno, como sabéis, va disminuyendo año a año, puesto que ha desaparecido, pues evidentemente la deducción por vivienda, pero queda el régimen transitorio.
Y después ya están los incentivos por familias numerosas o por el tema de la maternidad, que la deducción por maternidad o paternidad, que bueno, que eso ha provocado pues también que ese incentivo sea pues gravoso para el Estado, y son de los incentivos que más se utilizan en el impuesto sobre la renta, ¿no? O que más efectos tiene en la recaudación, ¿no? Bueno, y por último, en relación con los tipos impositivos, que siempre ponemos, bueno, los tipos marginales, España tiene el 43,5, bueno, en este caso, digamos que es la suma de las dos tablas, la autonómica y la estatal, porque ya sabemos que hay autonomías que están en el 48%, y pues bueno, comparamos con países pues de nuestro entorno, que vemos que hay algunos países que tienen marginales muy por encima del nuestro, y fundamentalmente los países del norte de Europa, vemos como sus marginales están por encima de los españoles, ¿no? Bueno, por último, en relación con el impuesto sobre el patrimonio, bueno, pues ahí veis que es un impuesto que recauda sobre 1.000 millones, y que estos son datos del año 2016, y vemos cómo a partir de 300.000 euros de patrimonio ya empiezan a pagar los contribuyentes, bueno, con muy pocas cuantías efectivamente, ¿no? Pero la recaudación más importante está entre un patrimonio de 1.500, o sea, 1.500.000 euros hasta 6 millones de euros, que aporta pues el 25% de la recaudación, ¿no? Y bueno, que son 543.000 euros, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Bueno, y por último los incentivos fiscales, que en fin, como sabéis, en la declaración de la renta también tenemos que mirar los incentivos que tienen las autonomías, y ahí veis cómo bueno, pues las autonomías han regulado 237 incentivos fiscales, beneficios fiscales, y ahí los tenéis por autonomías, siendo yo creo que la Comunidad Valenciana la que más profusión de normas tributarias en este sentido establece, ¿no? Y bueno, y después en el impuesto sobre el patrimonio, como veis, también hay 16 normas, bueno, y con mucho menos, digamos que a las autonomías les gusta mucho más regular el impuesto sobre la renta, que es un impuesto mucho más popular, ¿no?, que el impuesto sobre el patrimonio, que al final es un impuesto más de control que de recaudación, ¿no? Bueno, y ahí tenéis los beneficios, lo que le cuesta a las autonomías los beneficios fiscales en el IRPF. Como veis, pues 19.000 estos son euros, ¿no? Sí, 1.000 euros. 19 millones de euros, por ejemplo, en el caso de Andalucía, 338.000 para el caso de Cataluña, 4.624.000 para Murcia, y 31 millones ya para el caso valenciano, ¿no? Con lo cual el efecto, si os fijáis, en la recaudación del impuesto es muy baja, ¿no? No se acerca ni al 4%, con lo cual son muchísimas beneficios fiscales, como dijimos antes, muchísimas normas que se regulan, pero con muy poco efecto después en lo que tiene de medida de política económica, ¿no?, para el contribuyente, que tiene muy poco efecto en su declaración, ¿no? Bueno, si os fijáis, los ingresos del Estado este año han subido un 7%, del 18 al 17, y todavía falta un 2,59% para alcanzar la recaudación del año 2007. Bueno, yo creo que nada más, ¿no?, porque lo demás ya es volver a repetir un poco lo que hemos dicho, o sea que ahí tendréis un poco lo que son los temas más significativos de los números del impuesto sobre la renta, ¿no? Bueno, y ahora le toca a Rubén comentar lo que son las novedades del año 2018. Bueno, la del 2018 y al hilo de la del año este año 2019, que son 3, y lo voy comentando ahora. La primera, prestación por maternidad. Ya saben que en el año 2018 ya están exentas, por tanto no hay que hacer nada, tanto la de maternidad como la de paternidad, funcionarios públicos, aquí entra todo. Simplemente, bueno, tener en cuenta que aquellos que han tributado en 2014, finaliza el plazo para tener la devolución ahora el 1 de julio. Son los únicos que tienen que apresurarse a pedir esa devolución si es que no la han hecho ya, ¿no? Pues supongo que ya todas las madres y padres a estas alturas la han hecho, pero si hay algún despistado, pues la del 2014 pues se prescribe ahora ya, con lo cual son los que tienen que darse más prisa. Otra novedad es que se aumentan las
la exención de las becas públicas, por cursar estudios desde la guardería hasta los másters. Todo lo que se reciba de becas públicas o de entidades de mecenazgo están exentas hasta unos importes. Se ha subido de 3.000 euros a 6.000, se ha duplicado. Cuando además la beca incluía gastos de transporte, de comida, pues también se han subido los importes de 15.000 a 18.000, incluso si en el extranjero, pues también. Novedades, por ejemplo, para los empresarios y profesionales, hay dos. La primera es que había un problema cuando este profesional trabaja desde casa, desde una habitación, y trabaja ahí, el profesional. Para deducirse los gastos de suministro, como agua, luz o el internet, pues era muy difícil saber qué parte de ese gasto correspondía a esa habitación y por tanto no era deducible, ¿no? Bueno, pues se regula una norma objetiva que se dice que se presume que hasta un 30% de esos gastos, en función de los metros cuadrados de esa habitación respecto a la casa, pues son deducibles, ¿vale? Los gastos de internet, por ejemplo, de luz y teléfono, porque los otros gastos fijos de alivio o la comunidad de vecinos sí que son deducibles en función de los metros cuadrados y no hace falta utilizar esa regla objetiva del 30%. Y luego también cuando estas personas, empresarios y profesionales, pues van a ver a clientes y por tanto tienen que comer fuera no hace falta que sea fuera de su localidad o su municipio, bueno, pues se pueden deducir hasta 26 euros, ¿no? Siempre y cuando pues coman en restaurantes, en bares y no paguen en efectivo. Tienen que pagar por tarjetas electrónicas. Respecto a los límites de estimación objetiva, pues ya sabéis que hay una transitoria que todos los años se aprueba o se prorroga, mejor dicho, en el cual pueden estar en módulos quienes no alcancen más de 250.000 euros de ventas y de compras. En principio la ley habla de 125.000 euros, pero todos los años se va prorrogando. Bueno, pues el año que viene también se prorroga y así sucesivamente y por tanto nos quedamos con esa cifra. Si no sobrepaso en compras y ventas 250.000 euros, puedo estar en módulos. Compensación del ahorro. Bueno, pues hasta el año 2015, si yo tenía unas ganancias patrimoniales, mejor dicho, unas pérdidas patrimoniales y no la podía compensar con rendimiento de capital mobiliario, de la parte del ahorro, bueno, del año 2015 sí, pero se establecieron unos porcentajes máximos del 10, 15 y 20 y 25% a partir del año 2018. Por tanto, a partir de este año me podré compensar de las pérdidas patrimoniales un 25% del saldo de capital mobiliario y a la inversa, ¿vale? Es el primer año que puedo utilizar ese 25% porque en años anteriores era menor esa cuantía. También se aumenta el incentivo cuando un contribuyente quiere apostar y comprar acciones de sociedades pequeñas, sociedades pues que no superen los 400.000 euros de los fondos propios. Bueno, pues hay una deducción en renta, de deducción del 20% hasta un máximo de 50.000 euros. Se ha subido a un 30% con un máximo de 60.000 euros, es decir, hasta 18.000 euros. Si yo tengo acciones de esas sociedades, bueno, me puedo deducir hasta 18.000 euros. Igual sucede cuando tengo rentas en Ceuta y Melilla, que hay una reducción del 50%, pues se ha aumentado hasta un 60%. Luego, deducción por maternidad. Pues ya saben que aquellas madres que tengan derecho a esta deducción por hijo menor de 3 años tienen un plus de 83 euros al mes si llevan al niño a las guarderías, ¿vale? A las guarderías, pues en este caso se puede deducir hasta 83 euros. Este año como máximo serán 500 euros, porque se aprobó a partir de julio esta medida. Pero ojo que es incompatible con el cheque guardería de las empresas. Si a una madre pues la empresa le paga la guardería, tendrá que hacer números y cuentas, a ver qué les resulta más interesante, si aplicar esta deducción de maternidad de hasta 1.000 euros o aplicar el cheque guardería y por tanto dejar exenta esa renta en especie. También hay dos deducciones más. Deducción por familia numerosa. Aquellos contribuyentes que tengan un cuarto hijo o un sexto hijo, pues tienen derecho a deducirse 600 euros más al año. Bueno, pues este año como máximo son 250 euros, puesto que son 50 euros al mes por 5 que entró en vigor a mediados de año. Hasta 250 años se pueden deducir estas familias numerosas, ¿vale? Categoría general y especial. Y igual sucede cuando el contribuyente discapacitado, que hasta este año no había ninguna deducción. Bueno, pues este cónyuge, mejor dicho, el cónyuge está discapacitado y tiene rentas inferiores a 8.000 euros, se podrá deducir pues también hasta 1.200 euros. Este año hasta 500 euros porque entró en vigor pues a mitad de año. Obligación de declarar, solamente hay dos novedades. La primera, bueno, pues que si tengo imputaciones de rentas y rendimiento de letras del Tesoro o alguna ayuda por compra de una casa de VPO y cualquier otra ayuda pública,
si no exceden de 1.000 euros, no estoy obligado a declarar. Lo que se ha añadido es que aquellos contribuyentes que tengan ayudas públicas, digamos, inferiores a 1.000 euros, que antes estaban obligados a declarar por esa ayuda, se les exime de declarar, ¿vale? Siempre y cuando, pues, con lo que he dicho, el conjunto no supere los 1.000 euros. Y una deducción, y es la última novedad, es la de, bueno, cuando los miembros de la unidad familiar, unos residen en España y otros fuera, ¿vale? Es decir, cuando un cónyuge reside en Alemania y otro reside, por ejemplo, en España. No pueden presentar tributación conjunta, pero la Unión Europea dijo que esto era un trato discriminatorio y, por tanto, que habría que hacer algo desde el punto de vista técnico para corregir este problema. Y lo que se establece es, bueno, pues no pueden presentar tributación conjunta porque no viven en España todos los miembros de la unidad familiar, pero hay una deducción, es decir, se calcula el impuesto como si presentara declaración conjunta aunque no pueda. Se calcula el impuesto como residente de manera individual y esa diferencia se aplica a una deducción en cuota y, por tanto, se corrige esa técnica que, desde el punto de vista de la Unión Europea, pues no creían no creían oportuno, que tenían que hacer algo. Bueno, y respecto a los plazos de presentación, pues ya lo sabéis, desde el día 2 de abril ya la gente está presentando las declaraciones, ya se han devuelto unas cuantas. Plazo máximo tenemos hasta el 1 de julio, pero si se domicilia la declaración tenemos hasta el 26 de junio. Muy importante estos plazos, porque si nos pasamos, pues ya van a ver los recargos, incluso las sanciones, y no solamente a veces el contribuyente es el que se excede del plazo y los recargos, sino que incluso los profesionales, como el asesor fiscal, a última hora llegan los clientes, se les acumulan los papeles y, por tanto, a veces el plazo es muy justo o lo presentamos tarde. De hecho, vamos a ver un vídeo que va a demostrar que los plazos son muy importantes y lo hemos puesto, pues, en mexicano porque es mucho más gracioso que en castellano. Vamos a verlo. Realmente un infierno. Los contribuyentes morosos se aglomeran para enviar su declaración antes de medianoche. Señor, ¿por qué esperó hasta última hora para pagar sus impuestos? ¿Impuestos? ¿Qué no es la cola para el concierto de Metallica? Señor, ¿por qué esperó hasta última hora para hacer su declaración? Porque soy un idiota contento. Bueno, pero claro, no todo el mundo es idiota. Algunos reunimos nuestros recibos y le pagamos a un contador hace meses. Y a riesgo de parecer algo jactancioso. Auxilio, auxilio, ¿tienen una calculadora? Lorenzo. Oh. Mira esa bola de esgolodrobos. Yo pagué mis impuestos hace un año. ¡Papá! ¿Qué pasa, pequeña? ¿Viste una estampa fea en tu librito de estampas? Esos fueron impuestos del año pasado. Hay que pagar este año otra vez. No, porque sucede que en esto se cuenta desde los años pasados. O sea que en esto... ¡Oh! Te puse las formas de impuestos en los pendientes hace más de un mes. Tengo lista de pendientes. March, ¿cuántos hijos tenemos? Ay, no hay tiempo de contar. Voy a calcular 9. ¿Sabes que no son? ¡Cállate, cállate! Si no te oigo, no es ilegal. Necesito deducibles. Regalos de trabajo. Toma, sigue usando energía nuclear. Homero, esto lo pinté yo para ti. March, si preguntan, di que necesitas enfermeras las 24 horas. Dice seminarista. Maggie es 7 personas y Bart fue herido en Vietnam. De lujo. Tenías mucho talento, amiga. Oficina de Correos de Springfield. ¡Ay! Si no lo veo, no es ilegal. Cerrado. Salchichas. ¡Ay, no se vale! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entra, entra, entra! ¡Yahoo! ¡Oh! Tesorería. Bueno, entro. Bueno, pues sigue Luis ahora. Vale, bueno, ahora hemos recogido ahí, después de, en fin, ver que en todos los sitios los impuestos son complicados, que todo el mundo apura hasta el final, incluso los asesores fiscales, que ahí vimos a Lorenzo que estaba un poco liado también el último día.
Pues bueno, vamos a ver algunos aspectos a tener en cuenta. Hemos puesto aquí algunas cosas. Bueno, los planes de pensiones, por un lado queríamos llamar un poco la atención, si os fijáis, en los beneficios fiscales que ha contado Jesús, así como en el número de liquidaciones que se presentaban en esa tabla que tenéis conjunta, individual, y cada una de las declaraciones que tiene por rendimientos de trabajo, no sé qué, pues se veían también las liquidaciones que contienen reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social. Y veis que el número de declaraciones que utilizan este incentivo fiscal, que hacen aportaciones a sistemas de previsión social, pues está estancado o va decreciendo. Y en cuanto al coste para el erario público de este incentivo, pues también veíamos ahí en los presupuestos generales del Estado 16, 17 y 18 como el coste también está, bueno, o disminuyendo o casi, o por lo menos estancado, ¿no? Aquí reproducimos un poco pues qué consiste el incentivo. Bueno, en general ya sabéis que hay un límite absoluto de 8.000 euros, un límite relativo del 30% de los rendimientos de trabajo y de actividades económicas. Luego hay otra serie de límites, pues cuando se utilizan planes para aportaciones a discapacitados. Tenéis ahí también los seguros colectivos que cubren la dependencia, que darían, estos son aportaciones que hacen las empresas a los planes de los trabajadores, que darían un adicional de reducción de 5.000 euros. Y luego tenéis ahí la posibilidad, cuando uno de los cónyuges obtiene pocas rentas, que el otro cónyuge que sí que tiene rentas aporte al plan de ese cónyuge que no tiene rentas. Y a propósito de eso, aparece que las rentas del cónyuge al cual se aporta a su plan de pensiones pues no pueden ser más de 8.000 euros. Este límite de 8.000 euros llamo la atención que se utiliza también, pues por ejemplo, para poder aplicar el mínimo por descendientes y por ascendientes. En otros se utiliza en otros puntos del impuesto. Y bueno, habría que aclarar a qué se refieren estos 8.000 euros. Hay que tener en cuenta que estos 8.000 euros se refieren a rendimientos netos, la suma de rendimientos netos del trabajo, de actividades económicas, de capital mobiliario, de capital inmobiliario, de imputación de rentas inmobiliarias, ganancias y pérdidas patrimoniales antes de la integración, y son, como decía, rendimientos netos, o sea, con los gastos deducidos, pero no están las reducciones por irregularidad, esta reducción del 30%, excepto en los rendimientos del trabajo, que ahí sí que habría que tenerla en cuenta. Por lo tanto, bueno, tener cuidado con ese límite de 8.000 euros que se aplica en diferentes lugares. Luego, en cuanto al rescate, pues sabéis que hay una peculiaridad de que hay un régimen transitorio, que cuando el rescate es en forma de capital y se refiere a prestaciones que se corresponden con aportaciones realizadas antes de 2007, pues se puede reducir esta integración del rescate en forma de capital en un 40% cuando lo llevamos a la base imponible, lo cual pues es una ventaja que puede interesar. También sabéis que el rescate se puede hacer como se quiera, o sea, aparte de capital en renta, esta renta no tiene por qué ser regular, sino que se puede rescatar cuando se quiera, como se quiera, en el importe que se quiera, con lo cual el rescate pues se puede adecuar a nuestra tributación para que no lleve un marginal muy elevado. Si no tenemos una necesidad imperiosa de ese dinero, bueno, y pues lo podemos ir rescatando cuando más nos convenga, ¿no? Lo cual sí que nos da un diferencial, una renta elevada que por ejemplo ha hecho una aportación de 8.000 euros, que en realidad le ha costado solamente 4.500 porque por su marginal el resto se lo ha pagado la administración, pues cuando integra estos 8.000 euros, bueno, pues ya no van a tributar tampoco al 45%, sino que tributan a su marginal, incluso si lo hace en forma de capital, por la parte esa, si son las aportaciones anteriores a 2007, pues incluso menos. Y luego para este régimen transitorio de rescatar en forma de capital con reducción del 40%, pues sí hay que saber que hay un calendario. Entonces todos los rescates a partir del 1 de enero de 2015
pues se pueden reducir siempre que se hagan en el plazo del ejercicio en el que se produjo la contingencia, por ejemplo la jubilación, y en los 2 ejercicios siguientes. Por lo tanto, los jubilados en el 18 tendrán solamente hasta 31 de diciembre del 2020 para rescatar en forma de capital con reducción, y los del 19 pues hasta el 21. Aquellos que se jubilaron en 2011, pues se les va a acabar el plazo el 31 de diciembre de 2019, y para los demás, los que se jubilaron en 2010 y anteriores, ya no tienen esta posibilidad, porque si no han rescatado en 2018 ya no lo pueden hacer. El que lo haya hecho, pues todavía en esta declaración a esa parte le podrá aplicar la reducción del 40%. Luego tenemos aquí, bueno, esto también es un pequeño lío, que en fin tiene una casuística, todo esto de las separaciones matrimoniales. Bueno, os ponemos ahí algún punto. Pues bueno, por ejemplo, cuando uno de los cónyuges paga anualidades por alimentos a favor de los hijos, ¿no? Pues bueno, esto sabéis que en general la posibilidad de esto es, pues para el hijo no constituye renta, al contrario de cuando hay una pensión compensatoria para el cónyuge, en cuyo caso para el cónyuge sí que es renta, pero aquí para los hijos no es renta. Y para el que paga, para el cónyuge que paga las anualidades por alimentos, pues lo que puede hacer es atenuar la progresividad de la tarifa, llevando estas anualidades por separado del resto de rentas a las tarifas estatal y autonómica, de tal forma que no se acumula y la progresividad no le penaliza a esa parte, ¿no? Y aquí hay un pequeño lío con lo de las anualidades por alimentos, y se aplica este tratamiento que acabo de explicar específico con la aplicación de los mínimos personales y familiares de este cónyuge. Bueno, en los casos en que la guardia y custodia no es compartida, el cónyuge que paga las anualidades a los hijos y no convive con ellos puede optar entre la aplicación del mínimo, porque la dependencia económica se equipara a la convivencia, pero si aplica el mínimo no puede aplicar el tratamiento especial para las anualidades por alimentos. En ese caso puede optar. En el caso de guardia y custodia compartida no puede optar. La aplicación del mínimo por descendientes se hará por mitades entre ambos cónyuges. Y hay un caso especial, porque sabéis que el mínimo por descendientes en principio no se puede aplicar cuando el descendiente tiene rentas superiores a 1.800 euros, inferiores a 8.000, si tiene rentas superiores a 8.000 nunca se puede aplicar, ¿vale? Entre 1.800 y 8.000, y además presenta declaración. Eso, entre las opciones que luego explicará Jesús, bueno, pues está lo de ponerse de acuerdo con este descendiente qué será mejor, si que no presente renta y renuncie a su devolución, y los cónyuges tengan el mínimo familiar o que no se pongan el mínimo por descendientes y esa persona presente y obtenga la devolución por sus rentas. Bueno, en el caso de guardia y custodia compartida se aplica por mitades. Decíamos, ya se declara en conjunta o individual, salvo en este caso muy concreto. Entonces, cuando haga conjunta este chico que tiene niño o niña que tiene rentas entre 1.800 y 8.000, si hace conjunta con uno de los progenitores, ese progenitor sí se puede poner el mínimo por descendientes entero y el otro cero. En el caso de pensión del cónyuge en caso de separación, pues sabéis que para el que recibe la pensión es un rendimiento del trabajo, para el que la paga reduce su renta, su base imponible, y tiene una incidencia en la obligación de declarar para el perceptor. ¿Qué incidencia tiene? Bueno, pues que le puede meter en el límite de este año 12.643 euros. En el límite inferior para no declarar de los rendimientos del trabajo. ¿Por qué? Porque como el que paga no tiene obligación de retener, pues entonces se sale de este sistema de retenciones que se intenta adecuar a la tributación final. Y luego, bueno, en la extinción del régimen económico matrimonial, cuando en el régimen de separación de bienes, siempre que se pague como compensación un bien,
no tributan las ganancias patrimoniales que se le produzcan al cónyuge que paga. Luego aquí, bueno, esto como está un poco de moda el tema de los alquileres, pues hemos intentado, sin daros aquí un curso de cómo tributan los alquileres, pues poner una serie de casos y qué ocurre en estos casos. Bueno, sabéis que cuando se alquila vivienda para vivienda habitual del inquilino con carácter permanente, pues en rendimientos de capital inmobiliario se hacen ingresos menos gastos y se puede reducir el propietario un 60% el rendimiento neto, de tal forma que solo integrará el 40%, siendo un sistema de tributación pues bastante beneficioso para propietarios que alquilan en estas condiciones la vivienda, ¿no? Cuando el arrendamiento es por temporada, la norma no permite esta reducción del 60%. Esto puede ser pues que se alquile